Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús, y éste comenzó a decirles: La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Buenos días a todos los que escuchan este podcast temprano y están iniciando su semana. Recuerdo que hace algunas semanas o meses me tocó hacer una meditación sobre este mismo evangelio y estuve explicando un poco lo que significaba de fondo todas estas cosas de la historia de Jonás, de Salomón, qué significaba lo que era la reina del sur. Pero bueno, no voy a repetir esta meditación, simplemente quería dejar claro que esto de las señales, de esta gente que quiere y que está pidiendo una señal y que no se da cuenta que la señal es Jesús, pues esta señal es Jesús. Ese que es más grande que Jonás es Jesús, ¿no? Y se refieren un poco o ponen la comparación de Jonás porque sabemos por la historia en el Antiguo Testamento que Jonás estuvo como 3 noches en una ballena, etc. Y Jesús estuvo 3 noches después de su muerte antes de resucitar. Y la señal más grande es la resurrección, el mismo Cristo que vino al mundo. Pero esta gente, los judíos, que digamos que es el pueblo donde Jesús viene a revelarse principalmente, luego obviamente sabemos por la Sagrada Escritura que en realidad viene a todas las naciones y a todo el mundo, pero el pueblo cercano a quien él se acercó no lo entendía y por eso estaban pidiendo como que otras señales. ¿Y qué pasa? En el fondo porque estaban encerrados en sí mismos. ¿Encerrados en qué? En una ley que era muy sistemática, muy bien organizada, que te daba mucha seguridad porque sabías lo que tenías que hacer. Todo lo que tenías que hacer estaba muy claro y lo que no tenías que hacer estaba bastante claro. Entonces, bueno, de ahí no me muevo. Sé lo que tengo que hacer y sé lo que no tengo que hacer. Entonces, eso da mucha seguridad. Pero cuando no se sabe qué es lo que hay que hacer, obviamente nos movemos en un terreno como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y eso te deja muy inseguro. Bueno, esta gente estaba muy segura en su ley y eso les hacía cerrarse a lo nuevo. Y Jesús era eso nuevo, su modo de amar, su modo de perdonar. Digamos que era algo que no entraba en sus esquemas, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto trasladado a nuestra vida, a veces estamos también queriendo señales nuevas, ¿no? Y estamos muy encerrados en nuestro mundo y no logramos ver todo lo que Dios nos quiere decir. En estos días, hablando de seguridades, estuve en un curso donde se habló de paternidad, maternidad, de afectividad, todo el tema de integración de sentimientos, emociones, etc. Y de verdad muy interesante. Todo lo que tiene que ver con antropología y lo que es el ser humano me gusta mucho. Y estaban hablando de que la pareja, que voy a decir algo que hay que explicarlo bien porque lo pueden malinterpretar, pero todos estamos llamados a la paternidad y a la maternidad. Algunos dirán, bueno, padre, pero ¿usted cómo hace? Porque usted no es padre biológico, o las consagradas y las monjas, etcétera, ¿cómo hacen? Porque no son madres biológicas. Y hay mucha gente que también, pues por varias razones, se mantiene soltera. El punto es que incluso las personas solteras, incluso nosotros, todos los seres humanos estamos llamados a la paternidad y a la maternidad. Esto obviamente yo no me voy a adentrar a explicar esto de fondo, pero por ejemplo los sacerdotes tenemos que ejercer una paternidad espiritual que tiene que ver con ser padres que buscan engendrar hijos para la vida eterna desde la parte espiritual. Y de alguna forma quien no es monja, las consagradas lo mismo, su maternidad espiritual, o las monjas también, pero quien no es sacerdote monja, de alguna forma también lo puede hacer con otras personas. Esto sería muy profundo, dije, explicarlo aquí. Pero bueno, en este contexto de la maternidad y la paternidad, estaban comentando que el hombre
es muy individualista. O sea, los hombres somos muy individualistas, muy centrados en nosotros mismos. Y a la hora de ejercer la paternidad, a la hora de casarse y ejercer la paternidad, tienen que vaciarse de sí mismos para poder darse a la otra persona. A la otra persona a la que tienen que proteger, cuidar, acompañar, llevarles poco a poco con su ejemplo, con su consejo, con, digamos, lo que podemos dar los sacerdotes desde el punto de vista de los sacramentos, etc. El alimento, por así decirlo, espiritual. Pero tenemos entonces que salir de nuestro individualismo. Para la mujer es muy importante las relaciones, o sea, relacionarse con los demás, cómo la miran. La mirada es muy importante para la mujer. Por eso la mujer siempre se arregla, se pone bonita, etc. Las relaciones para la mujer son muy importantes. ¿Qué pasa? Que cuando se casa o tiene un hijo, viene todo este tema difícil para la mujer de sacrificar un poco esas relaciones para poder dedicarse más de lleno, en este caso, al hijo, a la hija, ¿no? Y tiene que de alguna forma descentrarse, ¿no? Es como un descentramiento, ¿no? Ella se pone en el centro de las relaciones, en este caso tiene que descentrarse. Entonces, bueno, así como el hombre tiene que vaciarse y la mujer tiene que descentrarse, en el fondo es un salir de nuestras seguridades para poder donarnos, porque justo el donarse, que es amor, es lo que nos lleva a la plenitud. De hecho, nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, es justamente como Dios en la donación, y Dios se vacía de sí mismo, incluso al punto de no solamente tomar un cuerpo humano, sino de morir en una cruz. Dios se descentra de sí mismo. De hecho, de alguna forma, esto sería un poco raro decirlo, pero digamos que se sale de la Santísima Trinidad de algún modo para poder donarse a nosotros. No se sale porque al final son los tres, siempre están unidos, ¿no? Pero de algún modo toma ese tiempo para ir al mundo, para tomar un cuerpo humano, para salir de su comodidad, de su zona de confort y entregarse. Entonces, todo esto para volver al punto de tenemos que intentar no quedarnos encerrados en nuestras seguridades para poder comprender las señales que Dios nos quiere dar. Jesús es la señal principal para el pueblo de Dios de esa época, y a través de Jesús o Dios, a través del Espíritu Santo también, nos quiere dar señales nuevas de su presencia. Entonces, ¿cómo estar atento a esas señales que Dios me quiere dar? Dios me habla a través de lo que me sucede. De hecho, otro problema del pueblo de Israel era que como que se les había olvidado que son un pueblo en camino hacia la salvación, hacia esa tierra prometida, que la tierra prometida al final es el cielo. No es una tierra material que aquí va a pasar. Y de hecho, todo el universo algún día se va a acabar. Sabemos que se está expandiendo, se va a contraer y va a desaparecer. Entonces, Dios no nos puede regalar algo o no puede estar hablando de algo que va a desaparecer. El regalo de Dios tiene que ser un regalo eterno. Pero este es otro tema que también no me voy a meter aquí. Entonces, la importancia de que ellos olvidaron que era un pueblo en camino. Y en el camino surgen cosas nuevas. Jesús era algo nuevo en el camino del pueblo de Israel. Nosotros también, en nuestro caminar, tenemos cosas nuevas que nos hacen crecer. Dios permite cosas en nuestra vida, cosas positivas y cosas negativas. Hay enfermedades, hay fracasos, hay traiciones, también hay éxitos, también hay bendiciones, también hay nacimiento de un niño en una familia, que es una gracia, también hay, graduaciones y es una alegría, también hay un aumento de sueldo o una promoción. O sea, hay miles de cosas que nos suceden y Dios habla a través de esas cosas. Yo tengo que estar abierto al Espíritu Santo en mi oración para entender qué señal me está dando Dios, hacia dónde me quiere guiar, y señales también de su presencia, que al final su presencia es lo que nos da paz, saber que estamos con Él, que Él está con nosotros, que no nos abandona. Entonces, en esta meditación, pidámosle a Dios o recordemos, en primer lugar, Señor, tú eres mi señal. Tú ya moriste por mí en una cruz, tú ya resucitaste, tú estás conmigo, me lo prometiste. Y ahora, en esas pequeñas cosas que me van pasando en la vida, que yo vea tu mano y que encuentre en esas cosas lo que me quieres decir y por dónde me quieres guiar. Pidámosle a Dios esa gracia, que nos la conceda a través del Espíritu Santo. Y bueno, que esta semana sea una semana donde
Dios te ayude, ¿no? Te vaya guiando, pero que tengas al menos muy claro que la señal es Él y ahí tienes que encontrar la seguridad para también entregarte a los demás y amar. Que tengas una feliz semana. Te hablo el Padre Jesús Rodríguez y nos puedes seguir en nuestra cuenta de ¿Qué haría Jesús? Y también en la plataforma Be New Fire. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.